Seguramente es eso. No pasé lista. Después entren y firmen en la asistencia del día de hoy, que está en la teoría. Y no, lo único que dije, Jarimelis, es que el parcial va a ser en la semana del 19 de abril, en la hora de práctica. Después el resto no hay nada importante, hay una pestaña nueva, que hay un juego, para que les ayude a repasar un poco lo que veníamos viendo. Después cualquier cosa te hago un mail. Bueno, decíamos, esa cuenta que al menos necesita sí o sí dos variables. ¿Y por qué hablamos de dos variables? Porque estamos hablando de una situación de equilibrio. Y para que haya una situación de equilibrio tiene que haber movimiento en los dos lados de la igualdad. Entonces decimos al menos dos, porque es una de cada lado. Puede darse más, obviamente que se puede dar más situaciones, pero al menos necesito la registración de una cuenta de cada uno de los lados de la igualdad contable. Por eso el método que ayuda a ese tipo de registración es el que se conoce como el método de la partida doble. El método de la partida doble, ¿por qué es? Porque estoy duplicando la registración de un lado del debe o del otro lado del haber. Y con esa registración de los elementos de la igualdad patrimonial contable, empieza a surgir la fundamentación del uso de las cuentas. Esto yo ya sé un poco, se los dije. Siempre tenemos que pensar en la igualdad contable, activo igual a pasivo más patrimonio neto. Siempre pensando en el signo igual. Y que este signo igual es el que me va a dividir, me va a hacer la T de la cuenta. Fíjense que cuando nosotros vimos el diseño gráfico de la cuenta, vimos que tenía una forma de T. Y es esto que yo les estoy marcando acá. Acá, una línea recta, y está dividida por el signo igual. Entonces, esa T es el que me va a marcar. El lado izquierdo de la T, lo que le vamos a llamar debe, pero no es porque le tengamos ganas de llamarlo así. Se le llama debe y se le llama al lado derecho haber. Entonces, fíjense que acá agregamos cada variación patrimonial, y no estoy hablando ni de modificativa ni de permutativa, cualquiera, estoy hablando de variación patrimonial. Variación significa que el patrimonio varía, no importa si es en calidad o en cantidad. Hay una variación. Cada variación genera al menos anotaciones en dos cuentas. De no ser así, no se cumpliría con el mantenimiento de la IPC. Fíjense, anotaciones al menos en dos cuentas, porque una voy a tener en el haber y la otra la voy a tener en el debe. Y esa igualdad, que es activo, pasivo, patrimonio neto, debe y haber, es lo que el otro día les escribí en el pizarrón de la práctica. De este lado del activo voy a tener los activos que aumentan, de este lado los pasivos y los patrimonios que aumentan, y por lo tanto, con el signo positivo, si aumentan de un lado de la igualdad, obviamente van a tener su signo contrario cuando pasan al otro lado de la igualdad. Eso lo vamos entendiendo porque el otro día ya lo expliqué y me dijeron que no había problema. Sí, profe. Ese método de la partida doble, que siempre sabemos que es la registración de un lado y del otro de la ecuación, tiene premisas. ¿Y cuáles son esas premisas? No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Es que siempre vamos a tener registraciones en ambos lados, ya sea en una cuenta deudora, en una cuenta acreedora, o a una acreedora con una deudora. Indistintamente siempre vamos a tener los dos. El que recibe es deudor. Por eso, acá decimos, recibimos, ingresa al ente. Por eso hablamos de deudor. El que recibe es el deudor. Y el que entrega es el acreedor. Todo lo que se recibe se debita, se ingresa al ente por medio del activo, y lo que se entrega se acredita. Fíjense que lo que se entrega, o lo que se está generando la obligación, es lo que vamos a generar como pasivo. El total de debe, es decir, el total del debe o de los débitos, debe ser igual al total de los créditos. Nunca puede ser distinto, porque no estaríamos cumpliendo con la igualdad, con el equilibrio de la igualdad. En las cuentas se registran partidas de una misma naturaleza.
todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la misma cuenta o viceversa. Ahí acá estamos hablando de que, ¿qué quiere decir esta oración? Si cuando yo recibo dinero en efectivo, porque cobré una cuenta, cuando tengo que pagar, voy a pagar con dinero en efectivo. Por lo tanto, la cuenta que voy a llamar al todo el movimiento de fondo es caja. Eso es lo que tiene que tener en concepto, saber bien el débito y el crédito de cada cuenta. Es decir, que voy a utilizar siempre una misma cuenta para factores homogéneos. Es decir, para situaciones similares o de variables iguales. Es decir, si estoy hablando de que recibo dinero en efectivo, pesos, voy a usar caja. Ahora, si lo que estoy pagando, lo estoy pagando con dólares, no puedo usar caja, porque caja es para el peso argentino. En cambio, si estoy pagando con dólares, voy a tener otra cuenta, porque es una variable distinta que la voy a llamar moneda extranjera. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. En una misma cuenta se deben registrar variables de la misma naturaleza. Vamos a otro ejemplo. Al rubro bienes de cambio, que es aquel rubro que va a englobar todo lo que tenga que ver con los bienes destinados a la venta. Pero como yo les decía, en un comercio común es fácil, porque así como los compro, tengo un almacén, así como compro la yerba, la vendo. Así como compro el azúcar, la vendo. Ahora, si yo lo que tengo es, por ejemplo, una carpintería, para poder vender una mesa, primero compré la madera, compré los tornillos, compré el engrudo, compré el pegamento. Entonces, esas cosas también forman parte del rubro bienes de cambio, pero los voy a llamar, por ejemplo, insumos, mientras que la mesa ya terminada es la mercadería, porque es el producto que se destina a la venta. Entonces, fíjense cómo variables que van a terminar en el producto terminado, pero los voy a ir nombrando dentro del rubro de diferentes formas. Primero van a ser materia prima. Primero van a ser algunos insumos y otros materias primas. Cuando eso pasa a empezar a formar parte de la mesa, dejan de ser materia prima para estar en productos en proceso. Y una vez que se terminó la mesa, el producto en proceso es el producto terminado. Una vez que tengo el producto terminado, pasa a la mercadería de la venta. Entonces, fíjense cómo en una industria el concepto de todo lo que forma los bienes de cambio, es decir, lo que se va a destinar a la venta, no es solamente mercaderías. Y ahí estoy hablando de cómo voy aglutinando o formando dentro de una misma cuenta las variables homogéneas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, Sí. pocas respuestas. No me lo entendieron. Bien. Este otro que les dije el otro día. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Siempre. ¿Por qué era el sentido de esto? El sentido del saldo. Recuerden que las cuentas de resultado tienen saldo acumulativo. Van acumulando el saldo a medida que los voy registrando. Y que existían, como les dije, 3 razones por las cuales las pérdidas se van a acreditar y las ganancias se van a debitar. Que eran, salvo errores u omisiones, en las cuentas de refundición del saldo al cierre, o para el caso solamente de las cuentas de resultado, costos y ventas para las devoluciones de compra o las devoluciones de venta. Luego dice, se debitan las cuentas que representan un aumento de activo, una disminución del pasivo y una disminución del patrimonio neto. Y se acreditan las cuentas que representan una disminución del activo, un aumento de pasivo y un aumento del patrimonio neto. Fíjense que estos últimos 2 párrafos no hace más que escribirle lo que tenemos en este gráfico. ¿Qué es lo que se debita, ya sea al inicio o durante el funcionamiento de la cuenta, y qué es lo que se acredita al inicio o durante el funcionamiento de la cuenta? ¿Por qué hago hincapié de esto al inicio? Porque una empresa puede tener saldos inicios. O sea, yo empiezo una empresa hoy, pasa el primer ejercicio y al saldo, al cierre del primer ejercicio, esa empresa va a tener el rubro
bienes de cambio con un monto X. Es decir, terminé con mercaderías destinadas a la venta en 100.000 pesos. Pero esos 100.000 pesos no es que quedaron en ese ejercicio, se va a traspasar al saldo al ejercicio siguiente. Entonces, en el segundo ejercicio voy a tener un saldo inicial con ese monto, por eso hablo de los saldos iniciales. Cuando se inicia una cuenta, por ejemplo, hoy contraigo una deuda. Bueno, ¿qué estoy contrayendo? Un pasivo. ¿A dónde se inician los pasivos? Y los pasivos se inician en el haber, porque aumentan por el haber. Después se siguen manteniendo cada vez que aumentan por el haber. Cuando los cancelo por el debe. Por eso hablo de ¿a dónde se inicia? ¿A dónde se inicia? Esa es otra pregunta que se van a tener que hacer cada vez que tengan que registrar. Ustedes piensen que cada vez que registren, tienen que hacer preguntas. ¿Qué ingresó? ¿Qué aumentó? ¿Qué disminuyó? ¿Cómo pagué? ¿Cómo cobré? Son preguntas que nos vamos haciendo cada vez que tenemos que registrar algo que, bueno, ya lo hicimos el otro día en el pizarrón. Cuando hablamos de las reglas de la partida doble, este es el cuadrito que el otro día les dije, es el machete que tienen que saber, no que tienen que tener en un examen. El machete que tienen que saber. Sabiendo esto, no le pueden errar en la confección de los asientos. Y no me acuerdo, me parece que era Curto el que me había dicho el otro día, lo aprendemos de memoria. Esto sí te lo podés aprender de memoria, pero luego hay que razonarlo. Por eso yo les digo acá, en contabilidad solo tienes que aprenderte de memoria las reglas de la partida doble. Todo lo demás debe ser razonado. ¿Sí? Porque esto es muy simple. Si yo sé que el activo aumenta por el debe y disminuye por el haber, el pasivo y el patrimonio neto aumentan por el haber y disminuyen por el debe, y que las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan, y esta situación que estoy marcando acá y esta que estoy marcando acá son para los tres casos de excepción que nombré el otro día, es muy simple razonar lo que sigue. Porque si yo les digo, compré mercaderías a plazo, entonces lo primero que me voy a preguntar es si compré, ¿qué ingresó? Entonces ahí me ingresó mercaderías. Bien, mercaderías destinadas a la venta. Y si me ingresó mercaderías destinadas a la venta, ¿mercaderías de qué? De activo. Entonces tengo que iniciar un activo. ¿Y los activos por dónde se inician? Y por dónde aumentan, por el debe. Entonces ya tengo la pata de una registración. Me falta la otra. Entonces digo, bueno, esa mercadería que compré, fíjense las preguntas que me voy haciendo para poder registrar. Estas mercaderías que compré, ¿cómo las pagué? No, no las pagué. Las voy a pagar dentro de un tiempo porque fue a plazo. Entonces, si fue a plazo, ¿qué estoy haciendo? Estoy debiendo. Y si estoy debiendo es porque inicio una obligación. Y si inicio una obligación es porque estoy creando un pasivo. Y si estoy creando un pasivo, los pasivos ¿por dónde aumentan? Por el haber. Entonces ahí ya tengo la pata de la mesa, la otra pata que me faltaba. Va a ser proveedores, la cuenta que representa a las personas a las cuales yo les estoy debiendo o generé un pasivo por mercaderías que me vendieron. Al cabo de un tiempo, pago en efectivo esa deuda con los proveedores, la mercadería que me habían vendido. Entonces digo, bueno, ¿qué es? ¿Cuál es el acto o el hecho económico que yo tengo que registrar? Y tengo que registrar que pagué una deuda. Bueno, si estoy pagando una deuda, ¿con qué la pago? Con efectivo. ¿Efectivo de qué? De activo. ¿El activo por dónde disminuye? Y disminuye por el haber. Entonces yo ya sé que tengo la pata del lado del crédito. Me falta la pata del lado del débito. Del lado del débito, a ver, lo pienso de vuelta. Pagué en efectivo, pero ¿qué fue lo que pagué? Y una deuda que tenía. Entonces la deuda, si yo la tenía y la estoy pagando, disminuye. Los pasivos, ¿por dónde disminuyen? Porque una deuda es una obligación y los pasivos disminuyen por el debe. Entonces ahí me va a quedar proveedores porque disminuye, a caja porque disminuye. Entonces fíjense qué simple que es. Y es esto que yo les digo acá. Cuando yo me aprendo de memoria los movimientos de cómo tienen que jugar los elementos de la igualdad patrimonial contable, el resto es razonar. Es razonar los movimientos y que me van a ayudar a la respuesta de cada uno de los interrogantes.
Esto es un poco lo que ya les venía diciendo. Y pasamos a las claves para razonar la registración, que es un poco lo que les dije recién. Dice, supongamos que compramos 100 unidades del producto A para revenderlo a 3 pesos y lo pagamos en efectivo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar el hecho económico. ¿Por medio de quién? Los comprobantes. Interpretar la transacción que originó el documento. El ejemplo de la compra de mercaderías al contado. Tenemos el original de la factura. O sea, primero identificamos el hecho con un documento. A partir del documento lo interpretamos. Si fue una compra, ¿qué fue? Determinamos qué cuentas van a participar de ese hecho que me estoy interrogando. Lo clasificamos, decimos cuáles van a ser las cuentas, aplicamos las cuentas al método de la partida doble, es decir, voy a ver qué aumento y qué tengo que disminuir. Seguir aplicando las reglas de la partida doble y transformando esos aumentos y o disminuciones en débitos y créditos. En el ejemplo, mercadería se debita porque toda cuenta de activos se debita cuando aumenta, y caja se acredita porque toda cuenta de activos se acredita cuando disminuye. Y registrar, es decir, la registración es formalizar toda esa interpretación que yo hice del hecho en los libros. Entonces, fíjense que eso es lo que yo les quería plantear. No es solamente aprenderse de memoria el cuadrito, es razonar a partir de eso que interpreté, cómo voy a registrar cada una de las cosas. Y háganme caso. Pregúntense con cada hecho económico qué es lo que pasó y qué es lo que tengo que hacer. Y ahí les va a salir solo. Esa registración en el libro diario después va a partir hacia un libro mayor. Ahora vamos a hablar de los libros en un ratito. Fíjense, yo registré mercaderías porque me ingresó mercaderías y acredité caja porque la pagué en efectivo. Luego, esa registración del libro diario la debo pasar al libro mayor. Fíjense cómo, bueno, todavía no vimos libro, pero es un ejemplo de eso. Como mercaderías cuando pasa al mayor, pasa a un mayor que que se usa solamente para esa cuenta, y otro mayor que se usa solamente para caja. ¿Y qué se anota? El mismo asiento de acuerdo a cómo lo noté en el diario. Si a mercadería lo debité, al mayor voy a ir al debe de mercaderías y la voy a debitar. Y al mayor de caja voy a ir al haber de caja y lo voy a acreditar. Después vamos a ver cómo funciona esto, cuando veamos los libros. Pero digamos, esto sería la mayorización. Una vez que registré en el libro diario, lo debo pasar al libro mayor, identificándolo por cada una de las cuentas. Por eso decimos que el libro diario es heterogéneo, porque es un libro para todas las cuentas, mientras que el libro mayor es homogéneo, porque es un libro que se identifica por cuenta. Bien. Luego tenemos lo que es el glosario contable, que esto también se los paso bien rápido. ¿Qué significa debitar una cuenta? Cada vez que yo diga debitamos, quiere decir que lo anotamos en el debe. Cuando yo diga acreditar, quiere decir que lo anotamos en el haber. ¿Y qué es el saldo de una cuenta? Es determinar la diferencia entre el saldo inicial de la misma, si tuviere, a lo mejor no tiene, a lo mejor se da inicio en el ejercicio, los movimientos al debe y al haber o créditos. Esto es lo que también les expliqué el otro día con el pizarrón. El saldo de la cuenta, decimos que va a tener saldo deudor, cuando todas las sumas del debe son mayores a las sumas del haber. Y vamos a decir que una cuenta tiene saldo acreedor cuando es al revés, cuando la suma del haber es mayor a la suma de los débitos. Obviamente, todas aquellas cuentas de activo y de resultado negativo, que son las que aumentan por el debe, siempre tienen que tener saldo deudor. Mientras que las cuentas que se anotan y se inician por el haber, ya sea pasivo, patrimonio neto y resultado positivo, siempre van a tener saldo acreedor. Porque siempre los movimientos del haber van a ser mayores a los movimientos del debe. Si no se da esta situación, es decir, ustedes cuando suman los débitos de una cuenta activa, de activo, suman los débitos
y suman los créditos, y si les da que los créditos es mayor a los débitos, es porque algún lío hicieron. Una cuenta de activo nunca puede tener saldo acreedor, lo mismo que una cuenta de pasivo, de patrimonio neto, nunca puede tener saldo deudor. Y por último, ¿qué significa saldar una cuenta? Es que el mayor quede en cero. Es decir, cuando no tiene ni saldo deudor ni saldo acreedor. Por ejemplo, si tengo un pasivo que le compré mercaderías a plazo a un proveedor, es decir, que aumenté el haber de esa cuenta pasivo, pero cuando lo cancelo lo tengo que debitar, es decir, compré, pagué, ahora no debo nada, la cuenta está saldada. Quiere decir cuando está en cero. ¿Dudas? No. Por ahora no. Muy bien. Es un poco lo que ya habíamos hablado el otro día. Ahora empezamos con lo que es un plan de cuenta, lo que es un manual de cuenta. Y el plan de cuenta, dice, es un sistema ordenado que describe a todas las cuentas contables con un nombre propio y un código asignado para ser utilizados en la contabilidad de la empresa o negocio, de acuerdo a sus características y tamaño de la misma. Es el soporte auxiliar del sistema de información contable del ente que indica las cuentas que voy a utilizar, ya sea en el proceso de registración como en el proceso de la exposición. O sea, el plan de cuenta lo voy a usar, como les dije, para todos. ¿Para qué sirve un plan de cuentas? Sirve para obedecer y dar cumplimiento, o sea, a determinadas normas contables, guía de uso para el uso de las cuentas contables utilizando la misma cuenta para hechos similares, sirve como base para la formulación de los estados financieros, para utilizar la cuenta adecuada y precisa, para identificar a la cuenta mediante el uso de un sistema de codificación. Es decir, para normar y tener ordenada la registración del ente. Para eso sirve el plan de cuenta, porque como yo les decía, entro a trabajar a una empresa, me brindan el plan de cuenta de la misma, y yo ya me estoy entendiendo, me estoy informando respecto a cuál es la actividad principal, porque voy a tener las cuentas, o sea, si yo me encuentro con un plan de cuentas, que la única que tiene en el rubro bienes de cambio es mercaderías, y no produce nada. Ahora, si en el rubro bienes de cambio me encuentro con mercaderías, materias primas, insumos, productos, proceso, ya estoy hablando de una industria. Si me encuentro con una empresa en el rubro créditos, en un monto considerado en deudores por venta, y es una empresa que vende a mucho plazo. Por ejemplo, un rubro tipo de electrodomésticos. Es muy rara las ventas al contado. Siempre tenemos cuotas con tarjeta o préstamos personales. Entonces ahí sí voy a tener englobado el rubro créditos. Entonces yo ya me puedo ir dando una idea con el plan de cuentas, qué es lo que utiliza la empresa y qué no. Con respecto a el plan, a ver, se me pasó. Uy, se me fue mucho. Ay, tanto se me fue. Ahí está. Los requisitos que tiene que tener el plan de cuenta es que sea ordenado, es decir, que cumpla con un criterio racional. Lo racional viene de la razón, que esté planificado, que sea completo, es decir, que tenga todas las cuentas necesarias, por lo menos las básicas, con que la empresa puede llegar a funcionar, que sea claro significa que su terminología sea comprensible, es decir, yo para identificar a todas las personas que me deben porque les vendí a plazo y deudores por ventas, las personas que me deben porque no surgió de una venta, o sea, una venta de mercadería, sino que surgió por una venta de un rodado, o sea, que no tiene que ver con la actividad principal del ente, y lo voy a llamar deudores varios. Deudores por venta, por las ventas de la actividad principal. En un kiosco, por la venta de golosinas. Deudores varios por ejemplo, la venta de un rodado, que no tiene que ver con la actividad principal.
Y después, dentro de deudores, dentro de deudores por venta, puedo decir deudor Juan, Pedro, Luis, José. Los puedo identificar con una terminología clara. Y que un plan de cuentas sea flexible. ¿Qué significa? Que puedo incorporarle tantas cuentas nuevas como sea que me vayan apareciendo y las vaya necesitando durante el transcurso del periodo de la empresa. Si yo dentro del rubro deudores por venta lo abrí, recuerden que yo se los grafiqué el otro día en el pizarrón y era como un árbol. Deudores por venta lo abrí en Juan, Pedro y Analía. Bueno, me surgió un deudor nuevo, tiene que ser lo suficientemente flexible, es decir, que con un código más agrego al deudor Florencia. Eso es flexible, que pueda ir incorporando cuentas a medida que las vaya necesitando.